me ocurre que cuando he comentado estas cosas con mi hermana, que tiene 3 años menos que yo, sobre cómo era una situación en un momento dado con mi madre, lo que yo recuerdo no es verdad. Pero es que es diferente de lo que ellas recuerdan cada una. De modo que yo sé que soy aquí hoy, el 14 de noviembre de 2010, pero soy hoy y mañana soy otro tío. Y lo que recuerdo yo es que igual no existió de otra manera, o ni la verdad de mi madre ni la de mi hermana son... Entonces, claro, ¿para qué pensar en la certeza de las cosas si realmente quizás ni exista, ¿no? No es más que una cosa que se me ocurrió antes según te oía. Digo que yo no soy consciente de que haya ninguna mentira. Es decir, yo lo que sí hay son hipótesis. Es decir, allí donde en un momento determinado yo no podía continuar, especialmente con las vidas de mis parientes, porque ya no había más información, no podía seguir, y entonces podía elaborar una hipótesis. Pero eso no quiere decir una hipótesis, además, lo más verosímil posible. Pero para mí eso es tan verdadero como el dato supuestamente cierto que me ha traspasado, no sé, mi madre, a lo mejor. Me tengo que fiar igual de eso que de lo que yo estoy. Entonces, cuando de lo que se trata es de crear un perfil, lógicamente lo exhaustivo más bien molesta. Más bien molesta. Entonces hay que intentar elaborar una biografía en la que las sombras sean tan relevantes como las luces y hacer que las sombras tengan valor. No hacerlas, no decir que las sombras no tienen valor, sino ponerlas en valor también. Y el desconocimiento, aquello que uno no puede saber, aquello que me han contado y pones en duda, eso también forma parte de la biografía. Por otra parte, claro, hay que partir de que no podemos saberlo todo de nadie, ¿no? Y que además es bonito también que ellos quisieran que no lo supiéramos todo, ¿no? Y a mí eso me parece que tiene una gran belleza. Y bueno, no sé, una biografía tiene muchos vericuetos, ¿no? No es solamente una cuestión de... no es solo una fotografía, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿por qué comentabas antes que para ti la poesía no es literatura? Tal vez porque es algo que te sale innato o porque ves en ello más verdad que a lo mejor al hacer literatura que puedas ahí entroncar con la ficción y entonces, no sé. La poesía está relacionada con la religión, con las primeras experiencias lingüísticas del ser humano, está relacionado con la música, con los cantos, está relacionado con muchas otras cosas, con la filosofía incluso, ¿no? Cuando los primeros filósofos escribían en verso. Quiero decir, está relacionado con muchas más cosas que la literatura, ¿no? Por tanto, ya si nos fijamos un poco en eso, en los orígenes, ya vemos que la poesía no es un tipo de lenguaje que se pueda constreñir como género literario, ¿no? Sino que es algo que se escapa más, hay muchas más cosas, ¿no? Es decir, bueno, el propio Fray Luis de León y San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, y no solamente ellos, sino estaban en el ambiente, pues ellos repetían muchas veces, decían algo y era que Dios había comunicado a los seres humanos en verso, ¿no? Tal como demuestra la Biblia. Por lo tanto, es decir, el lenguaje poético es un lenguaje que va más allá de lo literario, ¿no? Yo lo he vivido así también. Creo que el lenguaje poético para mí ha sido sobre todo un lenguaje de autoconocimiento, un lenguaje de intimidad, un lenguaje de espiritualidad y por lo tanto, por supuesto, ya veo que hay conexiones con la literatura, pero no creo que sea un lenguaje del que solo podamos decir que es literatura, ¿no? Sino es muchas más cosas, ¿no? Eso es lo que yo... No sé si te contesto a tú. Yo tenía, según te oí hablar antes,
literatura, poesía, me acordaba de alguna comparación que se me viene a la cabeza cuando dices, oiga, en arquitectura, escribir novela sería organizar la isla misteriosa de Julio Verne. Por ejemplo, organizar las funciones, organizar las cosas de manera racional, proyectar un gran hospital, trabajar en la organización de una ciudad. Pero, y que es entonces poesía, y seguramente la sensación que tienes de poesía es, si tienes la suerte de que tengas que proyectar un edificio sagrado, o no sé, pues la Filarmonía de Berlín, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de espacio casi sin función, o con una sola función y con mucha importancia de lo simbólico, y hay una especie de paralelismo entre la poesía y el edificio con poca función y mucho significado, y la prosa, el edificio con muchas funciones que hay que ligar entre sí y que realmente la componente simbólica no es tan importante, ¿no? Pero nunca se me había ocurrido pensar que una de las dos no fuera arquitectura, ¿no? Bueno, no sé, lo que decía, ahora me viene un poco a la cabeza lo que decía Paul Valéry, ¿no? Que era que la novela es, respecto a la poesía, lo mismo que el ruido respecto al silencio, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que es un poco eso, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ¿hay una pregunta por ahí? Decían al principio que había una empatía entre el biógrafo y el biografiado. Esa empatía se transmite a los lectores, y yo lo noté bastantes veces. Entonces, no sé si se debe a que es buen biógrafo o simplemente la empatía se transmite sin más. O yo leí en biografías en que no la transmitía y me daba, digamos, la parte crítica. Yo veía simplemente por el que escribía. No era tan, digamos, la relación no era... Sí, sí, hay biógrafos que, yo entiendo, es decir, una biografía tal como nosotros la entendemos es un libro, un texto que busca la verdad sobre la vida de un individuo. Y entonces el biógrafo que se plantea esto tiene que afrontar con empatía, con antipatía y con todos los sentimientos y contrasentimientos que pueda tener respecto al biografiado, pero yo... mi prioridad es hacer literatura y no tengo por qué pasar por todas esas cosas, ¿no? Es decir, yo busco ya directamente la empatía desde el momento en que solamente intento biografiar seres que me resultan atractivos y que deseo amarlos, ¿no? Yo no busco lo desconocido que hay en ellos para conocerlo. Yo busco lo desconocido que hay en ellos para amarlo. Y entonces eso se nota, entiendo que eso se debe notar desde la primera palabra, ¿no? Porque lo que quiero es construir unas vidas que son parte de mi vida también. Vale, gracias. Bueno, damos una última intervención a los colaboradores. Bueno, yo no quería dejar pasar la ocasión porque se citó en la introducción de pedirle a Vicente un poco que nos comente esa relación como lector y con Walter Benjamin, ¿no? Una figura que es una fuente inagotable, un desafío constante, un autor del que nunca se deja de aprender desde mi punto de vista, y que también es un reto, ¿no? Digo porque, creo que como que dejó reflejado en la introducción, pues Vicente Valero ha dedicado, fijándose en su paso por allí, pero sobre todo porque yo creo que a día de hoy, posiblemente a día de mañana, Walter Benjamin va a ser una referencia que además ha tenido una capacidad, con una lucidez de tocar muchos ámbitos, o de ser capaz de proponer una transversalidad entre ellos realmente iluminadora desde mi punto de vista, ¿no?
Sí, yo creo que lo has dicho ahora, ¿no? Es decir, es su transversalidad lo que nos asombra y lo que lo hace completamente moderno y lo que lo hace atractivo para nuestra generación, ¿no? Esa transversalidad, ese acercamiento a las cosas y a las ideas a través de diferentes cosas, ¿no? Ese no ser experto de nada, pero saber asociar cosas de diferentes ámbitos para iluminar y darnos una idea nueva, ¿no? Bueno, eso es, en realidad también lo has dicho, es lucidez, es una inteligencia muy especial y yo creo que lo que admiramos cuando lo leemos es precisamente su inteligencia, ¿no? Sí, bueno, yo para concluir simplemente a propósito, volviendo un poco a la cuestión de los géneros y esta conversación interesante que ha surgido a propósito de la poesía como lenguaje o forma, digamos, más arcaica respecto al resto de la literatura, pero por otra parte también acabas de comentar que también la poesía en ese sentido es el lenguaje del futuro y digamos que tiene esa capacidad transformadora. Ya un tanto dejando el resto de los géneros literarios o el resto de esos géneros llamados literatura y que no son poesía, en alguna ocasión declaraste que echabas de menos cierta radicalidad en el uso de la palabra poética. Te referías probablemente, pues no sé, al presente concreto, al momento en el que se escribe poesía en España. ¿Cuáles serían las relaciones en ese sentido de tu poesía con el resto, con ese contexto poético en el que te mueves? Bueno, no sé, ahora sería abrir otro debate muy amplio, ¿no? Sobre la poesía española y, bueno, yo siempre tengo la sensación de que es una poesía bastante conformista. Yo voy a contar una anécdota. Hace unos años se celebró en Madrid, en la Fundación Loewe, se celebró el 25 aniversario, creo, del premio Loewe, y entonces estábamos invitados todos los que habíamos ganado el premio, y cada uno de nosotros leyó un poema. Por tanto, 25 poemas se leyeron seguidos. Eso fue, me parece que en la sede del Instituto Cervantes, sí, hace 3 o 4 años. Y yo tenía sentado a una persona que no voy a decir quién es, ¿vale? No voy a decir quién es, pero que de todas formas él es uno de los premiados, de esos 25 premiados, al menos, ¿sí? Y me acuerdo que estaba acabando el acto y me dijo, ¿cómo se nota que hemos vivido en una época donde se ha priorizado, no, donde se ha estimulado o se ha agradecido la poesía menor? Entonces me lo dijo uno de los premiados. Entonces yo creo que es verdad que se ha mimado, ¿no? Se ha elogiado la importancia de la poesía menor en la historia de la literatura, se ha agradecido mucho que existan poetas como Larkin y como tal, y podemos decir una larga lista de poetas que se han llamado poetas menores y tal. Pero bueno, pero se supone que son menores porque existía la poesía mayor también, ¿no? Y la poesía mayor parece que en algunos momentos de los últimos 30 años ha sido como no sé, no descartada, pero sí vista o leída con una cierta desconfianza, ¿no? Y esto pues es posible que se note, ¿no? Y que estamos viviendo en esa época, en esa era, como me decía este compañero de Premio Loewe, donde se ha predominado y se ha bendecido y se ha enaltecido incluso el tono menor, la poesía de baja intensidad, ¿no? por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, no sé. Que es el origen de la poesía. ¿No crees que lo que
Sí, yo creo que el gran beneficio de la poesía ha sido que la poesía ha sido siempre la vanguardia de la lengua, ¿no? Es decir, en todos los idiomas la poesía es la vanguardia de la lengua, la que ha hecho que la lengua, el idioma, avance y sea más creativo. Habría que plantearse si en nuestro tiempo eso es así, y si no es así, ¿quién es el qué institución es la que hace que nuestra lengua sea más creativa? ¿O es que ya no es más creativa nuestra lengua? Desde luego, yo no creo que la poesía ejerza eso, esté haciendo eso que, sin embargo, ha hecho a lo largo de los siglos, ¿no? Sí, todas las grandes innovaciones lingüísticas han venido de la poesía, también de la poesía popular, ojo, no solamente de la poesía culta, ¿no? Pero yo no estoy seguro de que en nuestros días la poesía tenga esa función, porque se ha estimulado tanto que la poesía tiene que hablar igual que como hablan, incluso los que casi no hablan, que pues realmente, claro, la poesía es muy poco creativa. A mí me da la impresión de que hay poca creatividad, y en ese sentido es lo que decía, que creo que hay poco atrevimiento. Hay atrevimiento en cuanto a decir según qué, o sea, en cuanto a los contenidos hay mucho atrevimiento, pero formalmente creo que a mí me gustaría que hubiera una poesía más potente, ¿no? Más potente, de más intensidad, una poesía mayor, una poesía que fuera capaz de despertar conciencias a base de gritos, sí, pero de gritos poéticos, ¿no? A base de hacer con la lengua algo que no se puede hacer de otra manera si no es a través de la poesía. Porque eso es la poesía, ¿no? Hacer cosas con la lengua que no se pueden hacer de otra manera. Decir cosas que no se podrían haber dicho de otro modo. Entonces, yo sí, a veces tengo la sensación de que la poesía ha perdido un poco esa función, ¿no? Para tener otras que yo al menos no entiendo muy bien cuáles son. Bueno, como la poesía como mecanismo estético de lo inefable, como potencia transformadora, podría cerrar este acto porque somos muy egoístas y ya que te tenemos aquí y hemos vivido antes un instante de belleza a través de tu voz, podríamos pedirte un poquito más, que nos leyeras un poema o dos como cierre. Bueno, sí, yo encantado, vamos, pero lo que no quiero es abusar de su paciencia, pero por mí, bueno, pues leeré algo más. Es un poema en el que el protagonista, digamos que está como en una casa de reposo poético, después de haber perdido un poco la orientación, y trata de recuperar la palabra poética, ¿no? Es un tema que yo no he leído en nadie más, ¿no? Pero quizás sea lo más original que se me ha ocurrido. Entonces, es un poeta que ha perdido el norte, un poco lo que estábamos hablando aquí, y quiere recuperarlo, ¿no? Entonces, es como un diario, son 30 poemas, está un mes, por eso es Junio en casa del Dr. Char. Obviamente el Dr. Char podría ser René Char, el gran poeta, pero bueno, aquí no se dice. Y vemos que el Dr. Char es el que trata de ayudar a que este poeta recupere el don de la palabra, ¿vale? Entonces el poema trata de eso, ¿no? Pero no lo voy a leer entero porque son 30 poemas. Leeré solamente alguna cosa. ¿Sabe usted, doctor, algo de mi desnudo perdido? ¿Puede tal vez indicarme el camino del rayo? En esta herida húmeda y mía se han despertado esta mañana los cangrejos. Hay arena y sal en la sangre. Hay olas que fueron ya cantadas por Homero y que no voy yo ahora a pretender cantar. Hay un barco otomano y una sirena siciliana. Hay columnas dóricas, ánforas fenicias. Mi herida es blanca y antigua, como la sábana que cubría el cuerpo perfumado de la Sulamita. El viento de la tarde ha desordenado todas mis palabras, y ahora parece que he escrito en una página sucia el fragmento de una oración desenterrada. De, ebrio, ay, en, aún, tus,
aún, amor, mí, estoy, caminos. Fulguración y oleaje. Mi cuerpo en la luz de la ola es solo una llama submarina que tiembla, que flota todavía en el vacío del universo. Aún hay amor en mí, aún estoy ebrio